Quiero hablar de la muerte, no como una pérdida, sino como un proceso natural de la vida. Nacemos, vivimos, algunos nos reproducimos y morimos. O sea que una muerte debe asumirse como algo natural, como se asume en algunas culturas orientales y en algunos países africanos. Pero a veces cuesta. Y ayer a mí me ocurrió que uno vuelve a sentir esa sensación de pérdida. Claro, Kailín y Álvaro, como hijos del ingeniero Álvaro Nadal, van a sentir su pérdida. Claro que doña Miosotis, como viuda hoy día, como su esposa, su compañera, va a sentir su pérdida. Pero entrando yo a la funeraria, me encontré con dos funcionarios que podían hablar con mucha propiedad del ingeniero Álvaro Nadal. Aquello parecía como una producción, porque entrando me encuentro con el senador José Rafael Vargas, expresidente de Indotel. Y cuando hablamos de Álvaro Nadal, me dice, ¿qué pérdida ha tenido este país? Es el hombre que más sabe de todo lo que tiene que ver con telecomunicaciones. Fue el hombre que hizo el contacto para que estuviéramos en todos los organismos internacionales, regionales del área. Sigo caminando y cuando voy a firmar el libro de los presentes, ¿con quién me encuentro ahí? Con el presidente actual de Indotel, Gedeón Santos. Y me repitió las palabras como si hubiera escuchado al senador José Rafael Vargas. Inclusive dijo, era mi asesor, yo lo consultaba para muchos temas, el hombre que más sabía. Así que es una pérdida, pero a continuar trabajando, que en paz siga su alma y mucho consuelo para sus familiares, toda la familia del ingeniero Álvaro Nadal. Y hoy me quiero referir al tema que estamos tratando desde ayer y en el cual Julio y yo tenemos planteamientos diferentes. Y qué bueno, porque esto habla de la diversidad de la audiencia y de la diversidad del equipo de trabajo de este programa. El caso Wesolowski y el caso del padre de Juncalito, como se le conoce al padre Gil. Entonces, tres aspectos que se han discutido y que con las informaciones que Julio tiene y con mucha validez y mucha razón de su parte, él cuestiona. Y ese es relativo, bueno, las informaciones que ya sí tienen, como bien él dijo, un nombre, un apellido, lo menciona la agencia de prensa, AP, y se le atribuye al portavoz de la Fiscalía de Polonia. Él pronunció el apellido y el nombre, yo no sé cómo lo hizo, porque yo no lo puedo ni repetir, no puedo ni leerlo con estas letras tan extrañas de estos nombres polacos. Pero en fin, se le atribuye a este portavoz decir que las autoridades dominicanas no habían aportado suficientes pruebas. Eso es un elemento. El otro elemento que cuestionaba Julio, el tema de las pruebas científicas, habían pruebas, él hablaba de ADN, de semen, y el otro aspecto, el canal utilizado, que yo creo que son tres aspectos importantísimos que tienen que ser aclarados por las autoridades. Entiéndase, Cancillería y Procuraduría lo antes posible. Procuraduría a través del procurador, a través de Tessie Sánchez, a través de la fiscal, a través de Gisela Cueta, han ofrecido una serie de informaciones. Si hay más, deben darlas lo antes posible, igual que la Cancillería. Entonces, en cuanto a lo que República Dominicana no coopera, ¿qué dice AP? Que le atribuye al portavoz de la Fiscalía, dice que le era imposible avanzar en el proceso contra Wesolowski porque las autoridades dominicanas no han suministrado pruebas ni documentos sobre las acusaciones que pesan sobre el exnuncio, no obstante haberlas solicitado. Entonces, ¿dónde esto se produce? En Polonia, un país muy católico, un país del cual era uno de los papas más admirados y queridos, Juan Pablo II. Entonces, imagínense un exnuncio con esta, no estamos hablando de un sacerdote, de un obispo, de un monseñor latinoamericano, en Canadá, en África, no, estamos hablando de un exnuncio acusado. Imagínense la presión que debe haber en Polonia por los ciudadanos, la prensa polaca, para que las autoridades de ese país juzguen a este ciudadano, máximo representante de la iglesia en el país donde fue designado, República Dominicana. Pero ¿qué pasa? O sea, hay una ley polaca
que protege a sus ciudadanos y dice que no importa el lugar del mundo donde un ciudadano polaco haya cometido un delito, debe ser juzgado en su país natal, es decir, en Polonia. Y de ahí me imagino la presión de la prensa, la presión de la ciudadanía, me imagino la presión mediática que habrá en ese país para que este señor, el exnuncio, sea juzgado en Polonia. Pero ¿qué pasa? Nosotros somos signatarios del Acuerdo de Viena. Y como ya se ha explicado muchísimas veces, ¿qué dice el Acuerdo de Viena? Que cuando un diplomático comete un delito en el país donde está trabajando como embajador, debe ser juzgado por el Estado que le envía a cumplir con esta misión. En este caso, el Vaticano. Si el Vaticano hubiera renunciado a juzgar a Wesolowski, se hubiese podido juzgar en Polonia. Aparentemente, por lo que dicen los abogados, los expertos, las autoridades, aparentemente sí. Pero el Vaticano dice, será acusado. El Vaticano le retira la inmunidad diplomática. El Vaticano lo retira como sacerdote. E inicia el juicio. O sea, el Vaticano dice, sí, lo vamos a juzgar. Y siempre hemos dicho, o sea, se ha dicho, y lo hemos repetido, como el cardenal lleva el expediente. A veces uno se queja, caramba, ¿por qué le permitieron actuar de esa manera durante 1 o 2 años, el tiempo que fuese? Pero bueno, ya cuando se hace la denuncia, el cardenal le lleva un expediente completo, lo lleva al Vaticano. Y en la visita reciente del procurador junto a una comitiva, él va a Polonia a tratar el caso del padre Gil y al Vaticano a tratar el caso de Wesolowski. Entonces, ¿qué dice el procurador? Y para mí hace mucho sentido que aquí debe haber un tema de interpretación o de traducción del polaco al inglés, al español. O sea, ¿qué ha dicho la Fiscalía de Polonia? Que República Dominicana no aportó datos suficientes. Es una manera de decirle a sus ciudadanos, señores, nosotros no podemos iniciar un proceso si no tenemos los datos suficientes. La ley polaca dice que Polonia puede juzgarlo, sí, pero nosotros somos signatarios del Acuerdo de Viena. ¿Qué pesa más? Yo creo, porque no soy abogada, pero por lo que he leído, que pesa más el Acuerdo de Viena. Entonces, esa es la explicación que se ha dado hasta el momento. Y está el elemento, sí, Julio tiene razón, ya aquello que se atribuía a fuentes ya tiene nombre y apellido, pero está el elemento de si se ha interpretado y se ha traducido bien. Entonces, el otro elemento de las pruebas científicas, y pasamos ahora al caso del sacerdote de Juncalito. El caso de Juncalito, yo recuerdo que cuando el encargado de la investigación estaba hablando de eso, utilizaba palabras como, esto es monstruoso. Si la gente supiera, o sea, estaba sorprendido. Nosotros estamos hablando no de una persona que simplemente disfrutaba agrediendo sexualmente a niños, que de hecho encontró 8 monaguillos. Y ustedes saben a qué número llegó de monaguillos. En esa iglesia de Juncalito, en Jánico, 180 niños. Y permitía que fuesen monaguillos niños de 6 y 7 años. O sea, redujo la edad para dar entrada a estos niños y trabajar como monaguillos. Entonces, ¿qué se presume? Que se está frente a toda una red de pornografía infantil. Y esto es todavía mucho más grave. ¿Qué pruebas hay? Estamos hablando de que encontraron en su computadora más de 87,000 fotos y videos de niños desfilando vestidos como mujer, de niños masturbándose, de niños sosteniendo relaciones sexuales con niños, o sea, homosexuales, de niños sosteniendo relaciones sexuales con adultos. El padre Gil, después que salió del país, llamó a la parroquia y le pidió a un diácono que sacara el disco duro, que sacara esas pruebas, que sacara esos elementos. Pero si lo sacaron, parece que o no dio tiempo o hubo otra copia, porque esto forma parte del expediente del padre de Juncalito. Entonces, Julio decía, hicieron pruebas de semen, hicieron pruebas de ADN, o sea, ¿dónde están las pruebas científicas? Entonces,
Cuando el delito se comete en el momento, podemos hablar de semen, podemos hablar de este tipo de pruebas. Si se tratase de una niña, evaluarle el himen, si estamos hablando de penetración, pero aparentemente eran niños en su mayoría. Pero ¿qué pasa? Que ya actualmente se sancionan delitos sexuales que no implican necesariamente una penetración. Un padre que esté manipulando los órganos genitales de sus hijos, un hombre que esté masturbando a una niña o masturbándose frente a una niña, todo eso son categorías de delitos sexuales que hoy día se sancionan. Entonces, no importa que no haya habido penetración, hubo delitos sexuales de otro tipo. Y las pruebas están desde elementos encontrados en la computadora hasta testimonios ofrecidos por las víctimas. Entonces, Julio también decía, pero el testimonio, eso puede ser una prueba. Ayer la fiscal de Santiago, Luisa Liranzo, que agradecemos mucho, que ofreció las informaciones y explicó, decía que sí, que el Ministerio Público tiene libertad probatoria para obtener pruebas de diferentes fuentes, siempre y cuando siga una serie de procedimientos. Y si uno se va al Código Procesal Penal, en el artículo 7, en el 7.4.2, dice validez de su testimonio como elemento de prueba. Son varios artículos que se refieren a eso y hablan muy claramente, pero yo no los voy a cansar, solamente voy a leer solo un parrafito en el que se habla de la validez de su testimonio como elemento de prueba. Dice, no obstante la aplicación a la declaración de la víctima de la normativa referente a la declaración de los testigos, no puede perderse de vista que el ofendido por el delito no puede ser considerado un tercero ajeno a la acción delictiva. Su afectación por el delito es evidente y la víctima no puede mostrarse indiferente respecto al resultado del proceso. Pese a ello, la jurisprudencia ha admitido que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. Repito, pese a ello, la jurisprudencia ha admitido que la declaración de la víctima puede ser prueba suficiente para enervar la presunción de inocencia. Entonces hay una posición, unos planteamientos que sostiene Julio, quizás algunos abogados, de que esto no puede ser prueba. Y está el planteamiento que sostiene la fiscal de Santiago, que hizo todas las investigaciones, que sostiene la Procuraduría, de que sí, y ahí leí este párrafo del Código Procesal Penal sobre la validez de su testimonio como elemento de prueba. Y el otro elemento es el canal utilizado, si se utilizó la Cancillería. Hay acuerdos de cooperación internacional. Yo me pregunto, si la Fiscalía de Polonia no recibió este expediente como debe ser, es decir, con las pruebas correspondientes y por la vía correspondiente, porque se trataba de un ciudadano polaco que estaba en el extranjero, o sea, por la vía de la Cancillería, si podía ser directamente por la Procuraduría, por los acuerdos internacionales, por la vía correspondiente. ¿Cómo es posible que acusa al padre Gil, al sacerdote de Juncalito, el 27 de octubre? ¿Cómo es posible que un tribunal polaco decidiese arresto domiciliario contra el padre? O sea, ese elemento de que autoridades polacas actuaran, siguieran con el proceso, me permite concluir, quizás yo tenga un error, pero me permite concluir que el expediente estaba completo y correcto en cuanto a las pruebas que incluía el expediente y en cuanto al canal que se tramitara. Pero vamos a pensar que no se hizo correctamente. ¿No existe diálogo permanente entre la Cancillería y la Procuraduría? La magistrada Gisela Cueto, que tiene a su cargo todo el tema de extradición y estos temas a nivel internacional, ¿no actúa en coordinación permanente con la Cancillería? ¿Desconoce ella con la experiencia que tiene los procedimientos? Y supongamos que se vayan a violar o algún tema tan importante, ¿no es para que la Cancillería primero intente resolver eso internamente? Y si no se puede, se recurre a otros canales,
Pero dejar eso así, o sea, a mí me cuesta mucho pensar eso. Primero, que la Fiscalía de Polonia actuó, y segundo, ¿por qué esperamos que este proceso avance cuando ha habido diálogo? Yo recuerdo que recientemente estuvieron meses reunidos para actualizar el acuerdo de extradición con los Estados Unidos, y eso salió en los medios de comunicación, y son los mismos protagonistas, o sea, hablamos de Estados Unidos, hablamos de Polonia, pero los mismos protagonistas en Cancillería que tratan estos temas que en la Procuraduría. Entonces, yo creo, como lo dije ayer, Melton se reía, es cuestión de tiempo. ¿Por qué es cuestión de tiempo? Porque estos procesos no se hacen de un día para otro. Hay que dar tiempo porque el Vaticano está trabajando en este proceso como debe de ser, en el caso de Wojciechowski. Y la Fiscalía de Polonia está trabajando en el caso del sacerdote Gil. Entonces, mientras tanto acá, yo creo que hay que tomar las medidas preventivas para evitar que estos casos se repitan y que dejemos actuar a las autoridades hasta esperar una sanción muy severa, tanto contra Wojciechowski como contra Gil.